Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos. Gracias al señor vicerrector que está presente. Creo que el tema le llama mucho la atención y nos honra con su presencia. Rosedí también, a la señora decana, a todos los que nos acompañan. Bienvenidos y pues vamos a escuchar esta, no sé si discusión, pero sí un conversatorio sobre cómo se deben, no sé si pensar o repensar las ciudades a partir de las ciencias sociales. Cuando vi el tema, como que no lo entendí mucho, ¿verdad? Pero yo creo que ahora con lo que voy a escuchar seguramente lo haré. Pero la primera impresión que a mí me da es pensarlo desde las necesidades humanas, no sé si vamos por esa línea. En todo caso, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, pues, y adelante, Cecilia. Muchas gracias, vicerrectora. Carmen, si deseas dar un saludo también a nombre del CINDE. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, luego de lo que nos indicó también nuestra vicerrectora, la doctora Nancy Wong, solamente comentarles de que estos cafés científicos se realizan todos los meses. Llevamos algunos años desde antes de pandemia que se ejecutan y todos los meses lo organiza un instituto de investigación. Este mes pues lo organiza ICSEA, así que muchas felicitaciones también a Cecilia por la organización. Todos los cafés han sido grabados y están siendo publicados en el canal de YouTube que se denomina UCSG Divulga. Les voy a dejar en el chat también el link para que puedan ver este y todos los otros cafés que quizás se perdieron u otra información del área del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Así que nada más. Va a ser muy interesante el poder escucharlos y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carmen. En efecto, como ha dicho la vicerrectora y la directora del CINDE, en este espacio está organizado desde el Instituto en Ciencias Sociales, Estudios Humanísticos y Arte, ICSEA, y tenemos el tema que es pensar la ciudad desde las ciencias sociales. Creo que quienes estamos presentes, que vivimos en esta ciudad, sentimos la necesidad de conversar y discutir sobre algunas situaciones que vivimos en el cotidiano, no solo nosotros, sino otras personas que viven en esta ciudad. Y desde la universidad, específicamente desde las ciencias sociales, eh, queda un papel, un rol que tenemos que cumplir frente a esta situación. Entonces, por eso hemos organizado este evento, cuyo objetivo es discutir sobre las situaciones que estamos viviendo y qué desafíos y qué alternativas o estrategias tenemos al respecto. La vicerrectora había alzado la mano, Sí, no sé si, ¿sí? sí, solamente porque ya se unió nuestro tercer expositor, Javier y Lorena, que estaba acompañándonos puntualmente. Bienvenidos, quería expresarles mi agradecimiento por permitir hacer posible estos espacios de intercambio del conocimiento. Así que bienvenidos, y bueno, Roserí desde casa, pero Javier y Lorena, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Nancy. Entonces, para poder hacer la moderación de este momento, de este café, hemos pedido el apoyo de la ingeniera María Fernanda de Luca. Ella es magíster en desarrollo local, es docente nuestra en la carrera de trabajo social de nuestra universidad. Entonces le doy la palabra a María Fernanda para que por favor presente a los expositores y vayamos trabajando el café. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Cecilia, vicerrectora, y pues todos los presentes. Un gusto poder acompañarlos y compartir en este espacio tan interesante como es el Café Científico. Bueno, vamos a dar inicio a las exposiciones de nuestros invitados. Lo que yo iré haciendo será presentarlos a cada uno de ellos al momento en que vayan a tomar la palabra y solo recordarles a ellos pues que hemos considerado, hemos contemplado que tengan un tiempo de 20 minutos. Entonces aquí es que al final de las exposiciones podemos ir anotando, está también el chat. Hemos también pues conversado, ¿no? Al final del
espacio de las exposiciones. Bien, entonces vamos a iniciar con la intervención de Javier Flores Aguirre. Javier es abogado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, precisamente, con una maestría en desarrollo por la Universidad Nacional de Australia. También es litigante en el sistema interamericano y es editorialista de Diario Express. Javier, bienvenido nuevamente y te escuchamos. Tiene que activar el micrófono, Javier. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. No sé si se me escucha bien, o más o menos bien, por lo menos. Me han dicho que tengo que comprar un micrófono. Un poco bien. Pero bueno, mi acercamiento a este tema parte por un interés, obviamente, cívico, ciudadano, personal, incluso si se quiere, en mi ciudad. Así que he tenido la oportunidad de desarrollar algunas ideas al respecto de ello. Y quería transmitir al menos dos que yo considero que son fundamentales para entender lo que ha ocurrido en Guayaquil y para buscar alternativas para salir de la situación en la cual se encuentra Guayaquil, que es una situación particularmente crítica, dadas las circunstancias de inseguridad, de violencia que se vive. Además, una situación también bastante grave en términos de las inundaciones y de las amenazas que existen con relación a las inundaciones en el futuro de la ciudad, que creo que este año se han hecho particularmente visibles por los fenómenos que ocurrieron en los últimos días, en las últimas semanas, y que ciertamente nos han llenado de preocupación porque ya somos una ciudad que incluso se inunda sin lluvia. Ya es un fenómeno que tiene que ver con lo que se lleva vaticinado por los científicos hace mucho tiempo, que es la elevación del nivel del mar, que solo va a empeorar en el curso de los años y si no se toman medidas puede resultar catastrófico para la ciudad. Entonces siento que lo primero que habría que hacer en Guayaquil y con Guayaquil es una crítica bastante severa a la forma como se construyó la ciudad en términos tanto de la administración de los recursos para satisfacer las necesidades de la población, como para entender el fenómeno de las inundaciones y poder hacerle frente. Creo que ninguna de las dos cosas se hizo bien durante el periodo social cristiano, señaladamente los últimos 4 años, pero es muy fácil criticar los últimos 4 años. Realmente es un problema sistemático y que no tiene relación con una última alcaldía, sino con un modelo que en su momento se llamó exitoso y que ya ahora creo que a nadie se le ocurre llamarlo así, dadas las circunstancias que se viven aquí. Entonces, para mí es muy sencillo articular el segundo de los casos, el de las inundaciones, porque obviamente la ciudad ha crecido de manera impermeable, sin árboles, de una manera bastante favorecedora de las inundaciones, y es bastante fácil articular una cosa con otra, debería ser. Más difícil es hacer la articulación, o más difícil para la comprensión generalizada, es hacer la articulación entre la situación de violencia que vive Guayaquil y la situación de abandono que se tiene esférico en los sectores populares. Eso tiene una directa relación con la forma como se han invertido los recursos, que en el esquema sociocristiano es una inversión que se da en función de un retorno, en función de un pensamiento empresarial de desarrollo que durante mucho tiempo, sin tener mucha relación con ellos, se lo confundió con el éxito, pero que en realidad lo que buscaba era que si hay sectores que tienen ciertas condiciones económicas y que pueden retornar a través de impuestos, contribuciones especiales de mejora, tasas o cualquier mecanismo en los cuales se valga el municipio para recaudar fondos, pues ciertamente a través de esos mecanismos podría retornar el dinero a las arcas municipales y el desarrollo sería en función de esa capacidad económica del contribuyente / beneficiario de la obra. Todo el sistema de regeneración urbana fue pensado con esos mecanismos y de acuerdo con los pocos estudios que se han hecho, que no han sido tampoco tan exhaustivos, es más o menos la tónica generalizada en función de la inversión social. Entonces, creo que ese tema hay que examinarlo con muchísimo más detalle del que se ha hecho y hay una herramienta muy interesante que creo que se va a empezar a discutir con
mucho mayor detalle por algunas cosas que eventualmente ocurrirán en la nueva administración que está pensando en recuperar esa información, pero hay un estudio que encargó el propio municipio de Guayaquil sobre el desarrollo en función de ciertas categorías en el plan de uso y gestión de suelo, y dividió la ciudad, segmentó la ciudad a través de ese estudio en 95 sectores. Y es asombroso entender cómo en la mayor parte de los sectores que uno considera populares o periféricos de Guayaquil, el equipamiento urbano que se tiene es casi nulo. En muchísimos sectores populares, el único equipamiento como tal que existe es el religioso, que ni siquiera corresponde a una autoridad pública como tal. O sea, es realmente escandalosa la forma como en ciertos sectores de la ciudad se vive un abandono casi total o completo de la obra pública, de los servicios públicos y del equipamiento urbano. Yo supongo que fue una cuestión de vergüenza o de rumor. La antigua administración que encargó ese estudio no lo publicó, porque hubiera sido mostrar a toda su luz las deficiencias de un modelo que dejó de lado a muchísimas personas mientras desarrolló otros sectores de una forma mucho mayor y mucho más generosa de lo que resultó con los sectores populares, por ser sectores pobres, sectores paupérrimos, no tienen la capacidad de generar esa atención del municipio para que los asista como obra y servicio. Entender esa dinámica que genera una brecha en la desigualdad, genera trampas en la pobreza, genera una ruptura de la cohesión social, es lo que yo creo que está detrás de esto que hoy se ha posibilitado después de la pandemia, que es esta violencia brutal que se ha desencadenado en Guayaquil en los 2 últimos años. Hay que hacer un link, hay que hacer un enlace, un vínculo entre la situación de abandono de estos sectores que se ha construido de manera incesante durante décadas para comprender por qué hemos llegado a ser una de las ciudades más violentas del mundo. Entre las ciudades de más de 300.000 habitantes, me parece que estamos entre las 10 primeras. Más de 1 millón de habitantes, estamos entre las 10 primeras. Si sumamos a las de más de 300.000, que son las que ingresan en ese ranking que se hace en México, somos las 24. Pero si nos ponemos como nos mide el mundo para el tema de las inundaciones, que por encima de las ciudades es 1 millón, y ahí somos en cambio la tercera, de ser desastrosas a efectos de lo que ocurrirá con el cambio climático, pues en ese ranking mismo de México estamos en 10º lugar en cuanto a violencia. Y eso es tremendamente preocupante y llamativo. Y sobre el tema de las inundaciones, a mí me preocupa incluso más que la violencia, porque finalmente la violencia tiene factores sociales y es de una u otra manera más sencillo tratarlos, comprenderlos y resolverlos. Pero si no entendemos las dinámicas de la naturaleza simplemente recupera su espacio. Nosotros somos un insecto encima del lomo de un elefante, no somos más que eso, somos una mota de polvo, una arena del espacio, no somos nada. Cuando el agua reclame lo suyo, no va a haber fuerza humana que resista eso. No lo estamos entendiendo porque somos medio tontos, pero la verdad es que eso es lo que va a pasar con Guayaquil. Y ya está investigado, ya está estudiado. No debería convocar ningún asombro porque ya está estudiado por informes de la CAF, pedidos por el propio municipio de Guayaquil para entender la situación, publicados en el año 2017 con críticas muy severas a lo que se había hecho en términos del desarrollo de la ciudad y señalando la existencia de posibles zonas inundables en la mayoría de las parroquias de Guayaquil, pero particularmente las más populares o más depauperadas, y con un grave riesgo que muchísimos establecimientos, tanto industriales como comerciales, educativos y de centros de salud, se vean afectados de manera probablemente irremediable por una situación de inundación que va a ser cada vez más recurrente y cada vez más permanente. Y en esas condiciones, pues evidentemente el desarrollo de una ciudad es simplemente quimérico, o subacuático. Entonces, tenemos un grave riesgo. Para mí, los 2 problemas principales de Guayaquil, insisto, este social y este ambiental, siendo, creo yo, el social más complejo de entender, pero más fácil de resolver. El segundo tal vez sea más sencillo de comprender, pero es mucho más complejo de resolver, porque incluye muchísimas variables que no podemos controlar y que no dependen exclusivamente de nosotros. Dependen de la relación holística que tiene el mundo con la humanidad, con el planeta que habita, y nosotros, eso somos una pequeña partícula. Entonces no podemos tomar, digamos, no podemos resolver el problema en toda su integralidad, podemos simplemente adaptarnos a lo que va a ocurrir. Pero ya está ocurriendo y lo que hemos hecho durante 30 años es precisamente no adaptarnos, y hacerlo mal, favorecer el escenario peor. Y no nos hemos dado cuenta. Para mí, durante décadas hemos estado aplaudiendo una catástrofe.
Estamos viviendo hoy unas consecuencias terribles que simplemente son un arrabal del infierno. Si no tomamos en cuenta todos estos antecedentes, pronto vamos a ser el infierno más subacuático del mundo. Es una mala noticia, pero yo no sé si ya me comí los 20 minutos, ese era el par de ideas que quería transmitir y luego conversar. Todavía tienes un poquito más de tiempo, si Bueno, deseas. sí, a ver, bueno, entonces, yo para continuar con la idea, creo que hace falta tomar en cuenta esas recomendaciones de la CAF. Hay muchísimas de esas recomendaciones que están bastante, bueno, todas están bastante desarrolladas y algunas parecen bastante razonables, fáciles de poner en práctica, o más o menos fáciles de poner en práctica. No quiero decir que todas sean, hay unas que son más sencillas que otras o que requerirían menos inversión que otras, pero todas son perfectamente trabajables, todas están desarrolladas en términos de costos, de duración de la implementación, de barreras que existen, de oportunidades, etcétera. Es un estudio técnico bastante interesante que es parte de un benchmark de carácter general, digamos, universal, tomando de ejemplo otras ciudades en el mundo que han desarrollado políticas de las situaciones y adaptándolas que se han considerado las mejores políticas a la realidad de Guayaquil. Ahí hay un mapa de conducta para la ciudad que es sumamente importante de tomar en consideración para la siguiente administración, porque está claro que la administración social cristiana durante los casi 6 años que tuvo oportunidad de implementar estas ideas, pues no hizo casi nada al respecto, ha dejado casi todo por hacer para la siguiente administración, que ellos esperaban ser ellos mismos, ¿no? Obviamente, pero olvidándoles un buen naipe así, y tocó un cambio, y ese cambio tendría que tomar, creo yo, en consideración para el efecto de las implementaciones, toda esta panoplia de ideas que se ofrecen, de recomendaciones, de sugerencias que se ofrecen en este informe de la CAF. Y en cuanto a lo otro, al tema de social, yo creo que la respuesta, digamos, insisto, creo que es un poco más sencilla, pero tampoco es que es sencilla implementación, pero se trata de recuperar esos espacios, se trata de hacer inversión social, una planificación técnica y articulada, para mi gusto, una nueva división territorial de Guayaquil. Yo lo he sugerido en algunos espacios. Guayaquil tiene que repensar su división en parroquias, porque hoy en día no hace ningún sentido tener 4 parroquias que sufren de acromegalia y 12 parroquias que son más o menos diminutas, y algunas son realmente diminutas, y tener parroquias que son del tamaño de Cuenca. Entonces, y es una división política más heredada de hace casi 70 años, en el año 56, se aprobó en una alcaldía un señor llamado Frade Casa, hace bastante tiempo atrás. Y esa división territorial no es conveniente a los intereses de Guayaquil, porque no se puede hacer una planificación técnica con la ciudad dividida de esa forma. Para poder hacer una planificación técnica de la ciudad, hay que tener una nueva división administrativa que pueda organizar la ciudad en territorios más o menos homogéneos, y que esos territorios tengan un censo de las necesidades básicas insatisfechas en cada uno de ellos, en todos los temas de equipamiento urbano, de las atribuciones que tiene el municipio sobre la ciudad, y sobre esa base empezar a trabajar para cubrir las necesidades. Y a mi juicio eso tiene que ser con prioridad a los que menos tienen. Ese tiene que ser el gran giro copernicano en la forma de entender la administración pública de Guayaquil. Si no entendemos que tenemos que cerrar las brechas con los que se han quedado atrás, no hemos entendido la fórmula para resolver esta situación que hoy nos aqueja. Creo que hay que recuperar sus territorios de quienes hoy en día mandan en ellos, que claramente no es la autoridad pública. Y hay que entender las dinámicas que en ellos hay. Algunos serán mucho más complejos que otros, mucho más violentos que otros, no va a ser un camino sencillo. Pero lo primero que hay que hacer es tener un mapa completo de la ciudad a la que nos enfrentamos. Entender que toda la ciudad nos corresponde, parar con esta idea social cristiana de que hay un límite urbano imaginario, que por eso siempre tenían los porcentajes que tenían en atención de obra pública, etc. Y entender a toda la ciudad una nueva división por sectores, una nueva división parroquial que no solo le dé sentido a la administración desde arriba, sino que sirva para cumplir lo que dice el COTACA acerca de los barrios. Que lo dice muy claramente, que son unas unidades de desarrollo de los motores sobre los cuales debería generarse la administración pública. Ver que la dinámica del municipio y su gente es sumamente importante para recuperar la confianza en las instituciones y la posibilidad de tener un municipio que sea eficaz. Yo creo que eso es lo que finalmente se ha perdido. Para mí realmente el reto que tiene Aquiles Álvarez en el futuro,
va a asumir ahora este domingo, el lunes ya empieza a trabajar, es similar o equivalente al que tuvo Fuera Cordero el año 92. Es casi un rescate de una ciudad que está derrotada por las circunstancias. En ese momento era el piso del rococismo y ahora es lo que nos ha dejado el socialcristianismo después de que en los últimos años su modelo mostró todas sus culturas. Le tocó a esta señora Viteri que le exploten la cara del juguete, pero bueno, mejor que lo haya explotado ahora, porque 4 años más no sé si nos daba el cuero, para ser honestos. Habría que empezar a tomar medidas que giren el municipio en 180 grados, que le den una nueva perspectiva. Para mí es importantísimo, insisto, recuperar el tejido social, la función social, la confianza en las instituciones, la confianza interpersonal, lograr que con inversión social hayan oportunidades para gente que hoy simplemente vive en una trampa de la pobreza, que por eso es muy sencillo integrarse a grupos que le dan un sentido de pertenencia y dinero fácil. Yo no lo veo tan absurdo, tan brutal. Lo veo más bien lógico desde la perspectiva de que no tiene oportunidades. Y bueno, la tarea del municipio no es criminalizar a quienes eso buscan, o mejor dicho, criminalizarlos cuando hay hechos de violencia y tal, pero tratar de entender la dinámica de por qué esto ocurre y entrar a resolver la raíz del problema, porque teniendo presa más gente, claramente no hemos solucionado nada. Entonces, esa gente simplemente opera en la cárcel y se matan entre ellos en la cárcel y ocurren cosas espantosas que están fuera de nuestro control. La cárcel no es la solución. Hay que trabajar en soluciones mucho más integrales, mucho más complejas, mucho más vinculadas a la inversión social, a la recuperación del tejido social que está roto. Siento que esa es una cuestión que uno lo puede vivir cuando circula en Guayaquil, cuando siente la vibra negativa que existe hoy en la ciudad, esta sensación de sálvese quien pueda, de me impongo a mi manera, de no me importa lo que usted piense, cada uno a lo suyo. Eso creo que eso que a veces lo vemos como algo positivo, porque algún atributo de alguna manera romántica de verlo tenemos, realmente nos está haciendo daño, sobre todo cuando ya se mezcla con la criminalidad cada vez más agresiva y que ciertamente ha hecho esta ciudad ha hecho que estemos viviendo una situación muy, muy incómoda en la ciudad, pensando estrategias para salir de la calle. Entonces, bueno, no sé si ahora sí ya escucho a otra persona y conversamos. Yo creo que ya tuve 20 minutos de... Sí. Muchísimas gracias, Javier. Sí, la idea justo es, pues al final poder realizar algunas preguntas, conversar, planteamientos, dudas que se tengan a partir de lo que cada uno de ustedes nos vaya comentando. Y justamente pues has puesto sobre la mesa dos como problemas muy importantes para Guayaquil de hoy, pero para el Guayaquil también que hemos venido viviendo y cohabitando en los últimos años, que tiene que ver con las inundaciones, que es un problema más ambiental y que sobre los cuales también hemos recibido como ciudad, has dicho tú, estas recomendaciones, incluso de organismos internacionales que aún no han sido implementadas, y el desafío ahí es enorme. Y luego también este otro problema social, como es el de la seguridad, pero desde una perspectiva, desde, digamos, desenmascarando un poco lo que hay detrás del tema de la inseguridad de Guayaquil, como es el tema de la desigualdad, ¿no? Has mencionado el tema de los sectores que se han concebido desde el modelo de ciudad, que no cuentan con equipamientos, en el que se pues evidencian estas condiciones de desigualdad de la población y que pueden ser parte de los desencadenantes de las situaciones de violencia que hoy estamos viviendo, ¿no? Y algunos de los desafíos que planteas en torno a recuperar espacios en la ciudad, pensar en una nueva división territorial y también planificar de forma técnica a la ciudad. Creo que esto nos queda un poco allí pensando sobre lo que podríamos un poco conversar y profundizar, ¿no? Pensar en la ciudad completa, en toda la ciudad, no dividiendo estos sectores y estos espacios como suburbanos y excluidos de la ciudad, ¿no? Recuperar el tejido social es también algo que has mencionado y que creo que sería también luego muy interesante seguirlo profundizando. Muchísimas gracias nuevamente, Javier, por tus palabras, tu intervención. Y vamos a dar paso a continuación a la licenciada Lorena Herrera González. Ella es trabajadora social con experticia en políticas públicas de género. Lorena se ha desempeñado por más de 20 años como subsecretaria, directora y asesora en instituciones del Estado en procesos encaminados a reducir las brechas de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Lorena actualmente es directora ejecutiva del CEPAM Quito y es activista feminista, parte del colectivo nacional por la justicia, verdad y reparación en el caso de femicidio de María Belén Bernal. Lorena, muchísimas gracias por estar acá, por participar en este espacio y tienes la palabra. Muchas gracias, querida Mafer, y a todas las compañeros y compañeras que nos acompañan esta tarde. Creo que todos los que estamos aquí soñamos con un Guayaquil donde todas y todas podamos beneficiarnos del tan anhelado desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos mucha expectativa. Creo que uno de los desafíos que se enfrenta ahora el nuevo gobierno local es cómo cambiar este modelo filantrópico, asistencialista, que dista mucho de ser un desarrollo, ¿no? A este desarrollo sostenible donde el centro son las personas, es la dignidad y la igualdad. Yo quiero compartir un poco y hablar de, cuando hablamos del enfoque de lo social, tenemos que pensar también en el 50% de la población. El 50% de la población somos las mujeres que construimos las ciudades, que contribuimos al desarrollo y por tanto este desarrollo también tiene que pensar en los intereses, en las necesidades y en las propuestas de las mujeres. ¿Cómo concebimos las mujeres en las ciudades, no? Lo concebimos como un espacio donde se expresan las desigualdades, que es un espacio de disputa, y esto tiene relación con este modelo social y económico que impera en este momento y que afecta las desigualdades, ¿no? Las brechas de desigualdad cada vez son mayores, ¿no? Y afecta más a las mujeres. Existe un déficit en la planificación, no contempla estas diversidades diversas de la población, y entre ellas las mujeres, y las mujeres también somos diversas, mujeres en situación de discapacidad, mujeres jefas de hogar, mujeres que viven en situación, que son sobrevivientes de violencia de género, mujeres que viven en muchos casos en barrios irregulares, donde no existe un ordenamiento adecuado, sin servicios básicos, sin regularización de esas tierras en esos territorios donde había el ámbito familiar, estas violencias hacia las mujeres que son de diverso tipo. Y esto genera un miedo, ¿no? Un miedo que limita el desarrollo, poder desarrollar todas las potencialidades de las mujeres, ¿no? A nivel demográfico, los cambios reflejan en mayor esperanza de vida, hay una reducción de las tasas de fertilidad, hay un tema actual que es el tema del uso del tiempo. Las mujeres trabajan en promedio 22 horas a la semana, más que los hombres. No existe un trabajo de responsabilidades compartidas en la familia. Los cuidados se extiende al trabajo. Pide que estas mujeres puedan tener tiempo y oportunidad para ejercer otros derechos, ¿no? Este tiempo es escaso, a nivel de cuidado. En los últimos años, con la política económica implementada por los dos últimos gobiernos, ha habido una reducción de los presupuestos públicos, un desmantelamiento de lo social. Por tanto, se cerraron muchos centros de desarrollo infantil, muchos centros de atención a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Se agravó con la pandemia, ¿no? Entonces, estas personas que antes tenían un cuidado en estos servicios tuvieron que ser ahora, una vez que se cerraron, asumidos por las mujeres, lo que les conlleva también a un deterioro de su salud física y psicológica por el estrés que esto conlleva. En el nivel educativo, las mujeres, a pesar de que las mujeres hemos logrado acceder a la educación de tercer nivel, por ejemplo, ¿no? Estos índices, las brechas han ido
disminuyendo y en algunos momentos incluso la superamos. Sin embargo, esta educación que recibimos las mujeres en todos los niveles está acorde con la inserción laboral, ¿no? Sigue habiendo una educación asociada a los roles y a los estereotipos de género. Y por tanto, hay una distribución sexual del trabajo que perjudica a las mujeres económicamente, ¿no? Porque estamos en esos campos y en esas áreas tradicionales. Entonces, esto también significa que hay un perjuicio en el ejercicio del derecho a la seguridad social para las mujeres. Los medios de comunicación también refuerzan estos roles, estos estereotipos, ¿no? Hay una insuficiente participación de las mujeres en todos los ámbitos, también de participación en los procesos de planificación de las ciudades, ¿no? Necesitamos una ciudad con identidad y que respete las diversidades, ¿no? ¿Cuál es la identidad que vamos a construir ahora en Guayaquil? Una ciudad, queremos ciudades que promuevan la vida, que respeten la vida y que construyan una cultura de paz. Creo que todos queremos eso, ¿no? Todas y todas. Una ciudad, un Guayaquil más participativo y democrático, realmente. Un Guayaquil seguro para todas, sin discriminación, con procesos ágiles en el ámbito administrativo. Ahora con la crisis las personas tienen menos oportunidad para movilizarse, por ejemplo, ¿no? El transporte en la ciudad también tiene un desafío, es mucho más complejo. Entonces, los servicios y los trámites administrativos municipales tienen que estar más, se eliminen esos trámites, ¿no? Y sean más ágiles. Otro de los problemas que se enfrentan en las ciudades son el déficit de planificación, ¿no? Es importante entonces que en los procesos de planificación urbana especialmente se incluya esta visión de género, que se contemple el equipamiento de los servicios básicos y los servicios sociales de manera inclusiva, que hagan visible una vida digna para las mujeres, que exista una coherencia con toda la diversidad de las identidades, ¿no? Que existen en un territorio, reconocerlas y respetarlas y responder a esas diversidades, ¿no? Incluir en la planificación proyectos de vivienda de interés social que sean dignos para la vida de las personas, para la vida de las mujeres, accesible para las mujeres de bajos ingresos, para las mujeres que son sobrevivientes de violencia de género, mujeres que son jefas de hogar, porque esto va a contribuir a la emancipación y a la autonomía económica de las mujeres. Promover la participación de las mujeres que están organizadas en estos proyectos de vivienda de interés social. Ya tuvimos un error, ¿no? Y creo que es importante también reconocer los errores, porque no los vamos a cometer la próxima vez. Uno de los programas de vivienda que se instaló en la ciudad, se pasó de un grupo poblacional, se lo pasó a otro sector sin considerar las dinámicas, las historias de esas familias. Eso no contribuyó, ¿no? A lo que podía haber sido un modelo, ¿no? No contribuyó. Por eso es importante hacerlo con participación. Los procesos de participación a veces nos dan miedo, nos da temor y también toma sus tiempos. Hay que contemplar ese tiempo de la participación, pero vale la pena porque van a ser sostenidos y van a hacer a las personas felices también. Respeto al espacio público. Es importante lograr una armonía de los seres humanos con el hábitat, exigir que todos los espacios públicos cuenten con servicios básicos, ¿no? Otro de los problemas que nos enfrentamos es la violencia hacia las mujeres en el espacio público y privado, ¿no? Hay una presencia creciente del microtráfico, de drogas, adicciones, y esto preocupa mucho a las mujeres porque están los niños, las niñas, nuestros hijos, nuestras hijas ahí, ¿no? En esta trampa.
Y las mujeres están solas, pero están con mucha disposición para movilizarse en la búsqueda de soluciones conjuntas. Necesitamos que Guayaquil sea una ciudad segura, dentro y fuera de nuestros hogares. Una ciudad que promueve la vida, que promueve la paz y que erradique la violencia hacia las mujeres, que se comprometa a erradicar la violencia hacia las mujeres. Si la mitad de la población que somos las mujeres, el INEC dice que 6.5, el 65% de las mujeres hemos vivido violencia de género. Si este 65% de las mujeres estamos viviendo violencia, esa es una condición que no nos va a permitir aportar al desarrollo, ni recibir los beneficios del desarrollo. Necesitamos erradicar la violencia hacia las mujeres. Necesitamos recuperar esas relaciones comunitarias, el involucramiento de las familias en la construcción de la ciudad, para que defiendan la vida, la dignidad, ¿no? Guayaquil somos, somos gente de paz. El gobierno local también tiene el compromiso de incluir en su sistema educativo de los colegios y de las escuelas que tienen a su cargo mallas curriculares que promuevan y que se preparen para la igualdad, ¿no? Para la igualdad, para los derechos y para construir esta cultura de paz. La ley de participación ciudadana nos presenta múltiples mecanismos de participación. La ciudadanía podemos accederlos. Hay que invertir en esa participación, acompañar a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, para que implementen estos mecanismos de control social. Necesitamos promover territorios libres de drogas, con políticas de atención integral. Si las personas, si los guayaquileños tenemos trabajo, uy, perdón, los 50 me cogió muy sensible. No te preocupes, no te preocupes. Bien, necesitamos también que la ciudad piense en los espacios recreativos, necesitamos recrearnos. En Guayaquil ya dijo, no tenemos espacios verdes, no tenemos, cualquier espacio verde que se abre en Guayaquil, todos nos volcamos a esos pequeños parques, a esos pequeños espacios, ¿no? Necesitamos derecho, los guayaquileños y las guayaquileñas tenemos derecho a la recreación, a estos espacios verdes. Otro problema que enfrentamos es la desigualdad en la distribución del trabajo. Bueno, ya lo mencioné en el tema de los cuidados. Necesitamos promover campañas para transformar los patrones socioculturales. Ahí tenemos un gran desafío, ¿no? Cómo cambiamos nuestra cultura en Guayaquil, ¿no? Y mirar el desarrollo y la vida en la ciudad y comunitaria con otros ojos, ¿no? Me parece que eso va a ser lo más desafiante, ¿no? Entonces necesitamos también que en esa transformación de los patrones socioculturales, que toda la sociedad es responsable del cuidado de la vida, el cuidado de lo que pasa al interior de las casas, el cuidado de una producción que tenga el cuidado de la vida. Yo creo que la pandemia ya nos enseñó eso, ¿no? Nos demandó eso. Y esta igualdad y equidad entre hombres y mujeres también, ¿no? El desafío de implementar estos servicios integrales más cercanos al territorio, más cercanos donde viven las mujeres, ¿no? Estos servicios de cuidado públicos y privados, ¿no? A veces la iglesia ha tenido un rol importante, las universidades, todos los sectores, incluso hasta la empresa privada, ¿no? Tiene a veces servicios, ¿no? Servicios de cuidado. Entonces, cómo estos servicios son conocidos por las mujeres, son fortalecidos, son potenciados, son articulados, están más cercanos a los territorios y más cercanos de donde los necesitan las mujeres. Es necesario fortalecer la visión integral de salud que incluya la salud sexual y reproductiva, tanto de hombres como de mujeres, desde temprana edad. Y otro de los problemas es la desigualdad, la inequidad en la economía y el trabajo. Es importante impulsar la economía popular y solidaria, fortalecer
En Guayaquil, una alta inversión con grandes herramientas para fortalecer esos emprendimientos de la ciudadanía de las mujeres. Economías que verdaderamente ayuden a la autonomía económica de las mujeres, que tengan control sobre esos recursos, que sea una herramienta también para prevenir la violencia de género, que tengan oportunidades y facilidades para el acceso a crédito, fortalecer y hacer esta articulación entre lo que producen las mujeres en el campo y lo que necesitan las mujeres en la ciudad, esta relación y esta articulación. Y lo último, la participación política de las mujeres. Los gobiernos locales, nacionales, también tienen que invertir en el empoderamiento de los derechos de las mujeres, en el liderazgo, en el fortalecimiento de la organización, en la construcción de agendas propias como las agendas políticas de las mujeres, en redes organizativas, que las mujeres participen en asuntos de la ciudad y trabajar por combatir la violencia política hacia las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Nuestros participantes están muy respetuosos del tiempo. Les agradecemos mucho por eso, porque nos traen en ese tiempo que tenemos, nos traen ideas fundamentales. Y Lorena justamente ha puesto sobre la mesa la mirada, si se quiere, de las mujeres, ¿no? Y el enfoque de género en esta realidad de ciudad y desde los problemas y los desafíos que tenemos por delante. Y Lorena ha planteado o ha iniciado su intervención diciendo que las mujeres concebimos a la ciudad como un espacio en disputa. Y esto me parece muy interesante y para que nos pueda abrir un poco la reflexión también. Y es un espacio en el que existen desigualdades. Lorena ha hecho un recorrido por algunas de estas desigualdades, como son las desigualdades en los cuidados, en el trabajo, en los temas educativos, en la participación de las mujeres, ¿no? Y también ha generado algunos planteamientos sobre lo que necesitamos, sobre esa ciudad que debemos ir construyendo, ¿no? Y nos ha planteado una ciudad que respete las diversidades, que sea una ciudad segura e incluyente y que promueva la paz como ideas fundamentales. Y se ha quedado un poquito ahí en la reflexión sobre la participación de las mujeres desde la planificación de la ciudad. A partir de las realidades que las mujeres van viviendo, ¿no? Y esto tiene que ver con pensar la vivienda, pensar el espacio público, pensar los espacios de participación social y política de las mujeres desde las miradas y las realidades de ellas, ¿no? Nos ha planteado también el desafío de los cambios culturales que tenemos por delante como ciudad y poner en el centro la vida. Creo que eso lo ha expresado muy bien Lore, desde el cuidado a la vida que nos dejó un poco la pandemia como lección, ¿no es cierto? Y pensar en una ciudad de mayor equidad y con servicios más cercanos a la gente. Muchísimas gracias, Lore, por esta intervención. Y vamos a dar paso ahora a nuestra tercera panelista, que es Rosa Edith Rada. Ella es arquitecta por la Universidad Católica de Guayaquil, es máster en urbanismo por el Instituto de Urbanismo de París y ha sido subgerente de operaciones del Banco del Estado, directora de áreas verdes del municipio de Guayaquil y exdecana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Además es profesora investigadora de la universidad de las áreas urbana y de materiales sostenibles. Rosa Edith ha tenido investigaciones en soluciones orientadas a resolver problemas del hábitat de familias de bajos ingresos. Entonces le damos paso a Rosa Edith. Adelante. Buenas tardes con todos. Me gustaría saber si me escuchan correctamente. Voy a dar paso a mi presentación. Por favor, me indican si logran ver la presentación. Ustedes saben, soy arquitecta y tenemos el defecto de lo gráfico. Y soy profesora y entonces tenemos el defecto de comunicar. ¿Ok? Café científico, pensar la ciudad desde la ciencia social. Claro, es un tema muy del instituto, ¿no? Muy de trabajo social, dirían la mayoría. Pero bueno, hay otros que venimos trabajando en esta línea desde hace mucho tiempo. Y justamente con Cecilia hemos trabajado y bueno, soy arquitecta, pero con una formación muy fuerte en lo urbano. Por tanto, soy desde la ciencia social. Sí,
tenemos la parte técnica y van a ver que hay el corte técnico inevitable porque es una cuestión que uno tiene prendido en la mente, en el cuerpo y en el corazón. Pero siempre para el hombre, para la comunidad. Entonces, empiezo esta, déjame ver, ¿qué no pasa? No me pasa la presentación. Acá está, ya. Ok. Este es un panorama de mi cabeza. Un panorama que si ustedes leen en esta nube, son nubes, en la nube naranja, indica pensar en Guayaquil desde la ciencia social. Es lo que venimos haciendo muchos desde hace mucho tiempo. Y obviamente, ¿para qué pensamos? Para un mundo mejor, un mundo que permita que soñemos. Obviamente, organizaciones, ambiente, universidades, Estado, profesionales, empresas, comunidades en la cual están los políticos. Y los he puesto con un interrogante porque son comunidad, pero son políticos. Entonces, con todo el corte que eso significa, a pesar de que todos somos políticos, pero ese político que es la nube negra que tiene nuestro país es el que nos está matando. Y tenemos un municipio que le he puesto color verde. ¿Por qué? Porque es la esperanza, aunque no haya sido la esperanza durante muchísimos años. Obviamente, mi sueño, mío, que creo que lo comparten muchos, es que a esto se le suma el ser participativo, ser incluyente, que haya sinergia, equidad, sostenibilidad y obviamente valor compartido. Ya van a ver un poquito más adelante qué es valor compartido. ¿Ok? Este es nuestro Guayaquil. Mírenlo. Ahí está. Un malecón con todo el despliegue de desarrollo y tenemos más abajito aquí tenemos uno de los asentamientos legales diseñados por el Estado y puesto en un sector de Guayaquil, sociovivienda. Acá tenemos otro sociovivienda. Acá tenemos nuestras invasiones, llamadas invasiones, son asentamientos ilegales, ¿ya? Tenemos aquí Vía la Costa, un sector de Vía la Costa. ¿Por qué? Porque es parte de... Había que sacarlo también. Todos hacemos Guayaquil. Obviamente empecemos un poquito con muy pocas cifras porque además no hay censo todavía, ¿no? No hay datos del censo del 2022, por lo tanto, vamos a seguir con el censo 2010, que no sirvió para nada. El 2010 es un censo poco, se hubiera podido botar a la basura. Pero durante todos estos años hemos tenido que trabajar con esas historias del censo del 2010. Y ahora trabajamos con unas historias que salen, empiezan a arrojarse por ahí, por allá, que para mí, no lo sé, yo le pongo mucha duda al asunto. Sin embargo, estoy obligada a respetar al INEC, obligada ya por formación a respetar al INEC y tengo que usar sus cifras. No las creo, las interpretan de otra manera. ¿Y qué tenemos? Midubi en el 2021 dice que tenemos 1.64 millones de viviendas con déficit cualitativo. Y en ese déficit no está puesto el déficit que genera sociovivienda 1, sociovivienda 2, Victoria, Ciudad Victoria, no está puesto mucho lote 1, mucho lote 2, no están puestas aquellas soluciones del Estado que aparentemente tienen todo y solamente tienen servicios básicos.
y tienen calles, pero no tienen nada más. O sea, lejos de ser un barrio. ¿Ok? Una canasta básica de 763.67.31 del INEC del 2023, marzo específicamente, y tenemos una cifra que dice pobreza multidimensional del 24.9% y pobreza por ingreso del 16%. Habla de un empleo adecuado, miren la palabra, totalmente subjetiva, adecuada, de 47.3%. Y otros, sumé yo los otros, 51.7%. Miren lo adecuado del empleo, ¿ya? Tenemos empleo privado, 49.8%. Empleo, a ver, el empleo, aquí está el dato, no lo veo ahorita, pero bordea es 40 y pico, mi cabeza está tapando el dato, y el público, empleo público tiene 5.2%. Si ustedes ven eso, dicen, pues, ¿de qué hablan todos estos expositores anteriores que cogieron y decían que en Guayaquil teníamos situaciones medio terribles, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de que el sueldo promedio en el sector privado es 598.30%. ¿Ok? Imagínense ustedes, sueldo promedio del privado. Cuando tenemos unos sueldos muy elevados, ya el sueldo promedio es 598. Y en independiente el sueldo promedio es 358. A eso se le puede llamar formas adecuadas de empleo. Yo lo cuestiono enormemente. Y obviamente hay un 5.2% que trabaja en el sector público que tiene un sueldo promedio de 1.340. Que es correcto el sueldo, si me preguntan a mí. Si me preguntan a mí, yo digo, puede ser un poco más alto. Obviamente no lo voy a cuestionar. Cuestiono este promedio de sueldo del privado y del independiente. Que no cuestiono la validez de las cifras, no cuestiono. Cuestiono que el INEC denomine un empleo adecuado. Eso cuestiono. Porque un empleo adecuado en una empleada doméstica como mínimo es 450. Quiere decir que el promedio del independiente ni siquiera tiene ese 400. Por lo tanto, no es adecuado. No es adecuado. No es que quiero decir que 450 sea un sueldo adecuado. Creo que no es adecuado. Adecuado debería ser arriba de la canasta básica. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad de Guayaquil. Este es el sector que muchos deben conocer, el suburbio. Miren ustedes, casi no tiene espacios verdes. Los espacios verdes del suburbio están, imagínense, en la calle Portete, en el parterre tuvieron que poner bancos, porque era el mejor lugar para poder tener cierta recreación. Sí, hay un hospital, el hospital del suburbio, y claro, tienen todo un estero que uno diría qué cosa más maravillosa, pero ellos le dieron la espalda al estero. Para ellos el estero era peligro. ¿Por qué? Porque todo esto fue rellenado, todo esto era estero. Entonces, hoy, si vamos a ver los esteros, estos apestan, tienen problemas, y obviamente, por ahí mencionaban, y tenemos 50 años con problemas. No, tenemos mucho más. Hice una cuenta y creo que llevamos un siglo. Creo que llevamos un siglo teniendo problemas de desarrollo. Si vieron ustedes que en mi diagnóstico pequeñísimo que presenté, no puse la inseguridad y no puse la intromisión de las drogas. ¿Por qué no puse? Porque no existían antes
no existían antes. Y las seguimos, entonces las extraje de la problemática. Porque esta problemática no la vivimos ahora. Sí, hay que considerarla, siempre la consideramos. Nosotros urbanamente siempre la consideramos. No la de las drogas, esa ni la veíamos llegar, no la veíamos llegar, pero estamos descompuestos. Pero la otra de la inseguridad siempre la consideramos. Ok, este es el centro. El rol del municipio es velar porque la dotación de equipamientos en la ciudad sea la adecuada, tenga educación, salud, mercados especializados, supermercados, grandes parques, comercios, servicios especializados e industria. Si ustedes ven esta parte del centro de la ciudad, aquellos que recorrieron este centro, que ahora se llama centro y antes era la ciudad, tiene mercado central, mercado del sur, mercado del norte, mercado del oeste. Claro, imagínense, esa pequeña ciudad que era, tenía los mercados. ¿Qué hacía la gente? Caminaba e iba al mercado. Dejen ver mi tiempo, que yo me... Ya. Entonces, esta es una ciudad, tiene parques. La Plaza del Centenario, tiene parques, tiene todo el malecón que tuvo muchos usos. Hoy es un malecón recreativo. Este es el centro de la ciudad, donde encontramos todo eso. Escuelas, colegios, o sea, había iglesias, había todo aquello que le era necesario para las personas desarrollarse. Y de hecho, hay momentos en los cuales se desarrollaron y se desarrollaron bien. Aquí están las ACAS. Miren ustedes, tiene un parque grande, por acá tiene otro parque. Puede ser que esté un poco en mal estado y ya depende un poco de la estrategia municipal para lograr mejor, pero hay escuelas, hay un centro médico, o sea, estamos hablando de un Guayaquil de acacias, debe ser de los años 60, 70, no va más allá de eso. Y obviamente eran barrios que además la gente se identificaba con su barrio, con su barrio. Entonces, obviamente los barrios cambia un poquito, ¿no? Tiene que haber educación y áreas verdes, comercio y servicio, pequeña industria. ¿Para qué? Para tratar de hacerlo medio autosuficiente. Que no tengan que estar saliendo de su barrio para hacer la vida cotidiana. Que salgan de barrio para hacer cosas que no son cotidianas. Cumpla la planificación, aparenta ser participativa, aparenta, eso es un cuento total, y este cuento total dicho por todos los expertos que están metidos en la planificación de los municipios del país. ¿Ok? Criterios de inclusión solo para los papeles. Está en papeles el cuento de que hay que ser inclusivo. Lamentablemente no aterriza. De repente encontramos ciertos espacios públicos que ya empiezan a tener cierto nivel de nivel. En la ciudad de la planificación, la gestión administrativa no son sostenibles. No tiene el corte sostenible, no lo ha tenido, espero que lo tenga. No existe sinergia entre los actores de la ciudad. No hay objetivos acordados para impulsar el desarrollo socioeconómico desde sus distintas áreas. Y aquí viene una cifra, 60% aproximadamente, el 60% del territorio, no hablo de población porque no tenemos cifras, pero sí hablo del territorio porque más o menos 60% del territorio de Guayaquil surgió como asentamiento ilegal. ¿Tiene condiciones de pobreza? Tiene condiciones de pobreza.
Ya el abogado Flores lo indicó, lo dice la CAF, lo dijo ambientales que generan problemas. Hay un planteamiento de Michael Porter, ¿ya? Michael Porter es pues este hombre de la economía muy reconocido en el mundo. Y él tiene muchas aportaciones ahora orientadas a lo social. Y Michael Porter nos habla del valor social más el valor económico. Y lo define como la fórmula para que los inversionistas, sean cuales fueren, puedan tener su rédito, pero van a tener más rédito en tanto y en cuanto tengan un valor social incorporado. O sea, es la teoría de Michael Porter y aquellos que la han aplicado les ha resultado mucho. Como nuestras empresas inmobiliarias, como las empresas del Estado no pueden poner lineamientos, poner andariveles para que el valor social esté implícito. Las soluciones habitacionales de aquellos que tienen menos recursos deben ser de la mejor calidad y con las mejores oportunidades. Miren que no digo solo características, oportunidades. Guayaquil es una cuna de estudio de cómo la gente fue transformando su terreno en una vivienda que en muchos de los casos no es adecuada porque es disfuncional. Es disfuncional. Pero crecieron 1, 2, 3 plantas. Quiere decir que ellos no tienen problemas de construir, sí tienen problemas por todo lo que es servicios básicos. Eso sí. Entonces, ustedes, por un lado digo, municipio, concrete esta cifra de 30 años, la aterrizo con dolor. Para mí la planificación debe ser una planificación de a 100 años con cortes a 5 años. Flexible a los 2 años, o sea, súper flexible. ¿Por qué 100 años? Porque tenemos problemas tan serios que no los vamos a resolver en 10 años, 5 años. Por favor, es jugar cuando una planificación es para nosotros como individuos y como familia. No podemos planificar para 10 años. ¿Por qué? Porque tenemos una distancia de vida mayor, ya ahora unos menos, pero los jóvenes tienen una distancia a lo largo de la vida, por lo tanto su planificación va a ser más amplia. Y otra, una solución que yo le propongo al municipio es orientar su acción para mejorar la realidad del 60% que menos recursos tiene. En sinergia con el Estado central, con empresas, instituciones, organismos y ciudadanos. Voy a correr un poco porque me falta poco. Gracias, José. Estamos ya casi sobre el tiempo. 1 minuto más tenemos. Gracias. Bueno, en mi tiempo eran 2:19, pero bueno, no importa, corro. Ya, aquí están estas cuestiones que leanlas, no me quedan más. ¿Qué propuestas? Que el municipio permita utilizar usos mixtos, de tal manera que todo barrio, toda urbanización sea capaz de producir. Este es un proyecto que hicimos para la Fundación Cairo, en el cual tenemos comercio, escuela, colegio, un técnico superior, tenemos residencia, residencia, residencia. Obviamente, miren, Laguna 1, Laguna 2, Laguna 3, ¿qué me van a decir? Hey, ni los de clase media tienen Laguna. Y yo digo, bueno, tengo que almacenar agua para poder volver a usar esa agua porque tengo aguas grises. Las pongo en una laguna que además me permite hacer un cultivo. ¿Cultivo de qué? De lo que sea necesario. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no transformar todos los espacios en áreas verdes permeables? Lo que decía el abogado Flor.
Es necesario tener la permeabilidad. ¿Para qué? Para que haya recarga del manto, de los mantos acuíferos, para que no tengamos esos problemas de inundación, que todo va corriendo por las calles, porque las calles además tienen asfalto, no tienen adoquín, no tienen nada permeable que permita que las cosas sean mejor. Este es otro proyecto que le entregamos a la municipalidad, proyectos en los cuales hay otra lectura. Aquí estamos con mucho lote por aquí. Aquí tenemos barrios que son peligrosos y sin embargo se hace un planteamiento. Había muchos árboles, ¿ah? En este terreno había muchísimos árboles y los respetamos. Sí, luego se pusieron unos que faltaban para darle un poco de colorido y darle identidad, a ayudar a coadyuvar la identidad de los barrios. Intersecciones muy dinámicas. Las vías, se acabó. Aquí está ampliada la propuesta y ya está. Miren, una calle con árboles, la avenida Kennedy, una calle sin árboles, otra calle con palmeritas. Palmeritas no sirve. Parques, gastaron dinero, un parque desastroso. Desastroso. Este es un parque de la ferroviaria y obviamente que ayudan los árboles a mitigar la radiación solar, la alta temperatura, la sensación térmica y la poca ventilación que tiene la ciudad de Guayaquil. Esa, voilà. Miren que esa imagen. Termino y les digo muchas gracias. Nada menos y nada más que Central Park. Sí, es una ciudad, Nueva York es una ciudad de conflictos, pero nadie puede decir que no la podemos reconocer. Tiene un parque enorme con lagos y ahí está, pues es una de las identidades de Nueva York. ¿Qué les trato de decir con esto? Que es voluntad. ¿Voluntad de quién? Del municipio. Ojalá y Dios permita que la nueva alcaldía tome algún rumbo que oriente los recursos a solucionar bastante y a solucionar el problema ambiental. Eso no es difícil. Es cuestión de planificar en conjunto, acordar con ellos. El suburbio, ¿cómo no va a poder acordar el municipio? Trabajando bien, participativamente, con 3, 4 manzanas, en las cuales sí van a tumbar todo lo que hay en las 4 manzanas y van a erigir unos edificios dentro de un entorno verde. Por favor, ¿cómo no lo van a poder hacer? No lo quieren hacer, es otra cosa. Les agradezco mucho. Gracias por haberme permitido robarme. Muchísimas gracias, Rosadit. Gracias por su presentación. Nos ha comentado un poco con una ciudad distinta, ¿no? Y planteaba algunos de los valores que ella consideraba que eran importantes ponerlos sobre la mesa. Y nos ha hecho también un recorrido de la situación actual de Guayaquil con sus problemáticas de vivienda, de déficit, viviendas con déficit cualitativo, de empleo no adecuado, de situaciones específicas por sectores en el suburbio, en el centro, pues ella nos ha hecho un poco ese recorrido, y es una ciudad en la que no hay una planificación adecuada, no es participativa, no es sostenible, y no hay sinergia entre los actores, entre algunas de las cosas que nos mencionaba Rosadit. Y nos ha planteado también el rol del municipio, ¿no? Y los desafíos que tiene por delante la nueva administración, en función de la dotación de los servicios públicos, pero también en función de la planificación. Creo que eso también se lo ha mencionado por los distintos, los compañeros que pues han intervenido hoy, ¿no? Y se plantea pensar a largo plazo en esa planificación, ¿no? Con participación de la ciudadanía. Pero también atacar directamente una de las problemáticas que Rosadita ha señalado como fundamentales, como es la situación de pobreza. Entonces se necesitan acciones concretas en función de esa población que está sufriendo situaciones de pobreza. Y luego nos ha traído pues algunos de los proyectos que se han presentado en función del uso de los espacios en Guayaquil, ¿no? Y de las posibles propuestas de soluciones de vivienda, interesantes en términos del uso mixto de los espacios y de la urbanización sostenible. Nuevamente gracias a Rosedit y a todos pues quienes han precedido en la palabra. Muchas gracias por sus intervenciones. Y queremos dar paso ahora a pues ustedes, los que nos han estado escuchando.
cuáles son las preguntas, las dudas, los planteamientos y las reflexiones que surgen a partir de estas intervenciones. Están los micrófonos abiertos, el chat también, para que podamos escribir de ser necesario y pueden pues dirigir sus preguntas a cualquiera de nuestros ponentes. Siempre es bueno dejar unos minutos para digerir un poquito, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, que es fuerte, importante y también que nos plantea desafíos interesantes. Adelante, Andrés. Sí, muchas gracias. Un gusto con todos los expositores. Ha sido una excelente intervención y muchísimas gracias por organizar estos momentos en el cual podemos intervenir y podemos intercambiar ideas. Quisiera hacer una pregunta a Javier Flores, que por cierto le mando un gran saludo. Eh, Actualmente a mí me está generando una gran preocupación en torno a la seguridad en que estamos viviendo y que hoy en día hemos normalizado el hecho de que tenemos alto grado de inseguridad. El día de mañana matan a una persona en la esquina y dice, ah, hay que tomar a la izquierda. Entonces, estamos normalizando esto día a día en que están generándose todos estos atracos, estos incidentes, estas matanzas y hoy en día ya casi ni nos sorprendemos de que ha existido una matanza, que ha existido un atraco, que ha existido cualquier tipo de delincuencia. Nosotros como sociedad, y viendo a la ciudad de Guayaquil desde el punto de vista de las ciencias sociales, es necesario analizar justamente eso y que no se vuelva una normalización por parte de nosotros el ver que existe este tipo de vida en nuestra ciudad. O sea, no podemos permitir esta normalización. ¿Qué podríamos hacer para retroceder estos aspectos de normalización que ya hemos dado a la delincuencia? Hola Andrés, gracias por la pregunta. Un gran saludo para ti. Mira, creo que es una de las cosas más horribles de haber naturalizado, de empezar a naturalizar la violencia, porque realmente te hace vivir con un miedo al que tratas de esquivarlo con alguna estrategia, pero que realmente no resuelve el problema de fondo que es el miedo. Estás simplemente adaptándote al miedo y buscando una forma de sobrevivir, o guardarte el celular en la media o cosas así, que yo he escuchado a mucha gente que hace ese tipo de cosas para caminar de un lugar a otro y quitarse una sorpresa. Entonces, ya naturalizar esas cosas y pensar que estoy siendo inteligente porque hago eso es simplemente adaptarte a las circunstancias de violencia generalizada que estamos viviendo, y coincido contigo, es una de las cuestiones más feas de todo este proceso. Pero también siento que, como decía en mi intervención, este fenómeno es posible atajarlo. Creo que se puede desnaturalizar lo que hemos naturalizado en los últimos tiempos si empezamos a pensar de manera distinta a como hemos pensado en los últimos tiempos. Creo que el tema de la violencia en Guayaquil no es que sea tampoco tan reciente, se ha agudizado obviamente en los últimos tiempos, pero frente a otras ciudades de la región, Guayaquil sigue siendo una ciudad, o lo era incluso antes, una ciudad de todas maneras más o menos violenta. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que no ha habido una incidencia de algunos factores. Para mí un tema muy importante es la desinstitucionalización del gobierno central en aspectos vitales que han sido estudiados por los organismos internacionales y que juegan un rol muy importante en cómo atajar la violencia. No se le puede cargar tampoco todas las tintas al gobierno municipal, más allá de que yo tampoco considero que el gobierno municipal puede descargarse de toda responsabilidad
señalando, cargándole las tintas al gobierno central. Hay un trabajo de coordinación que se debe hacer aquí, que no me lo estoy inventando yo, sino que está en la Constitución de la República, y que le da a cada uno una esfera de incidencia, y que el municipio, si es responsable, si realmente tiene un sentido cívico, debería incluso ir más allá de las que serían sus tradicionales competencias para trabajar un problema que va más allá de lo que ha sido normal en la ciudad y que estamos empezando a adaptarnos a estas nuevas normalidades. Entonces, para mí es muy importante que haya una nueva forma de entender la ciudad en cuanto a la distribución de los recursos. Como decía hace un rato en la intervención, dentro del municipio de Guayaquil tiene que haber una inversión que se aproveche mucho más o que se dé mucho más, se provea mucho más a los sectores que tradicionalmente no han recibido esos recursos, toda una forma de entender la política económica de la ciudad por parte de la administración anterior. Pudo haber sido un mecanismo más o menos bueno durante algún tiempo, pero en algún momento ya la situación simplemente se desbordó. Solo quiero recordar, porque esto es anterior a la pandemia, y yo me acuerdo haber estudiado alguna vez el tema, o haber hecho una publicación sobre ello. Antes de que ocurra la pandemia hubo pues el paro de octubre del 2019, y en aquel entonces se hacían muchas bromas y muchos memes de que empiezan los saqueos y que temblaba el día y todo esto. Entonces yo decía que era muy interesante que en Guayaquil el fenómeno de cuando viene un momento de insurgencia o un momento en que se empiezan a desestabilizar las cosas, que sea el primero que tiemble, no el gobierno, sino una empresa privada, porque a veces sujeta a asaltos, me parecía bastante decidor de la sociedad que estaba subyacente a lo que ocurría a nivel de país. A nivel del país tal vez había sido un objetivo mucho más político aquí para mucha gente, cuando simplemente se levantaba la posibilidad del control del Estado y se convertía esto en tierra de nadie, era más o menos un escenario para salir a cometer algún tipo de delito, algún tipo de rapiña. Y me parecía muy sintomático de una sociedad que no tiene un segmento social, una cohesión social muy fuerte, que más bien la ha ido perdiendo en el curso de los años, donde antes habían galladas, ya no hay galladas, había un sentido de barrio, ya no existe. Creo que en ese sentido han habido muchísimas derrotas por parte de la ciudadanía y de la ciudad en los últimos años, y creo que hay que caminar en una dirección opuesta. Para empezar, por parte del municipio, atender de manera privilegiada, de manera preferente, a esos sectores que han sido dejados atrás por años de políticas que han visto el desarrollo de otra forma. Y creo que también por parte del gobierno central, recuperar en muy buena medida el presupuesto, la institucionalidad y el personal que le daban sentido a unas políticas de seguridad tiempo atrás y que fueron desmantelados a partir del año 2017. Y esto tampoco lo estoy inventando, sino que fue estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe del año pasado en materia carcelaria. Pero básicamente se aplica en general al tema de la seguridad, porque consistentemente la desaparición del Ministerio de Justicia, la debilitación de la Secretaría de Derechos Humanos, que antes era un ministerio para el Ministerio de Justicia, entonces un ministerio autónomo, el tema de la división de la policía, la división del Ministerio de Gobierno en dos partes, el tema de que la policía también se encargaba ya había un organismo técnico para las incautaciones de la droga, todo lo hacía la misma policía. Son errores que poco a poco van sumando y luego no nos quejemos porque la corrupción ha cambiado en la administración pública y en la fuerza pública, porque no se entiende lo que ocurre en el puerto de Guayaquil, se ve complicidad de la policía, no nos hagamos tontos en este tema. No se puede entender que entre la droga por la frontera sin la complicidad de las Fuerzas Armadas, no nos hagamos los tontos en ese tema. Hay que entender que esto es un sistema muy permeable a la corrupción y que ha incidido en muchísimos aspectos, el gobierno central y el gobierno municipal. En lo que atañe al gobierno municipal, pues es tal vez una incidencia mucho más directa sobre el territorio, pero el gobierno central tiene un rol muy importante en este tema para recuperar esa tranquilidad que antes no tenía y que ha perdido en los últimos tiempos, a menos en cuanto a se refiere. No sé si con eso un poco atendí la pregunta, hice algunas, me fui un poco por las ramas, pero bueno, Gracias, Javier. Me parece que Lorena quería también dar respuesta a la consulta de Andrés. Sí, ¿qué hacemos frente a la inseguridad?
Yo había comentado en mi intervención sobre el miedo, ¿no? Sobre el miedo que genera la inseguridad, pero también agrava la situación de impunidad, el estado de impunidad en el que vivimos. Me parece que es otro agravante. Y una de las salidas para enfrentar la inseguridad no son el dotar de armas a la población, ¿no? No es más policías o más militares, ¿no? Que tienen misiones, entrenamientos y preparación totalmente distintas, sino que la respuesta es más bien por el modelo económico que el gobierno local decide implementar, ¿no? Y en algunos países de la región, en los últimos años se ha implementado un modelo económico neoliberal. Nuestra constitución, en la que votamos en el 2018, en el 2008, perdón, habla de un modelo económico centrado en el buen vivir, un modelo de desarrollo que lo denominamos el buen vivir, donde el centro son las zonas, donde el centro también es, la economía se centra en la producción, y pensando en la producción de los pequeños, de los medianos, de los grandes, por tanto las políticas económicas que se derivan de ese modelo económico van a generar trabajo, oportunidades, ingresos, y yo creo que por ahí también debe de pensarse en una política que va a disminuir los índices de inseguridad en una ciudad. Gracias, Lorena. Antes de dar paso a la pregunta que está por escrito, vamos a dar paso a Gilda, que también nos va a hacer una pregunta. Muchas gracias, Mafer. Primero agradecer a los tres expositores, ha sido bastante enriquecedor este conversatorio desde diferentes miradas, ¿no? Diferentes disciplinas y poder articular todo esto ante la situación actual y a los retos que vamos a encontrarnos como ciudadanos, ¿no? Además de todo lo que vamos a enfrentar como espectadores y como parte de este cambio, ¿no? Mi pregunta es a Lorena. Quisiera agradecerte por traer esta mirada de género a esta discusión, ¿no? Dentro de estos nuevos escenarios y estos retos que estamos discutiendo, ¿no? Precisamente hablaba sobre el impacto desde todo este análisis de género y las afectaciones que tiene, por ejemplo, para la violencia contra la mujer y otros temas, ¿no? Dentro de todo esto, cuando hablamos de este nuevo escenario de planificación a las nuevas ciudades, por ejemplo, a Guayaquil y al Guayas, dentro de estas nuevas administraciones que van a entrar, siempre vamos a hablar de los presupuestos de género, ¿no? Que deberían estar estipulados cuando hablamos de las políticas. Sin embargo, históricamente, en países en desarrollo y en ciudades como las nuestras, que tienen tantas problemáticas, estos son los presupuestos y estos son los enfoques que primero se ven afectados, ¿no? Que son los que primero descartamos, aun cuando existen estas problemáticas de magnitud y de urgencia. Entonces, mi pregunta va un poco enfocada, ¿cuál sería tu recomendación frente a esta nueva planificación, estas nuevas administraciones? Que claro, tal vez podríamos hablar que esperar presupuestos enfocados en género sería aspirar mucho en este momento de tantas necesidades, pero ¿qué recomendarías tú para que estas nuevas administraciones tomen en cuenta para poder integrar esta perspectiva de género en sus nuevas planificaciones? Y no solamente hablamos de mujeres, por ejemplo, en el impacto de la iluminación en las calles para la reducción de la violencia para la mujer, sino, por ejemplo, también el impacto de la planificación de los espacios verdes, los asientos, las áreas de camino para los adultos mayores, estas consideraciones que nunca se han hecho. Bien, tuve la oportunidad de trabajar en un gobierno local. El gobierno local decidió abrir la Dirección de Igualdad de Género y uno del trabajo de la dirección era la transversalización del enfoque de género, que incluye incorporar género en el presupuesto y en las políticas principales del gobierno local. También de incidir para que el presupuesto participativo contemple o que responda a las necesidades, a los intereses y a las demandas de las mujeres.
porque no sucede eso, ¿no? Los presupuestos participativos vienen desde las propuestas de los territorios a las mismas cosas de siempre, a la cancha, al estadio, y obras para que beneficien a las comunidades, a las mujeres, a las juventudes, muy poco. Y todo está centrado en la obra física, ¿no? Entonces, toca hacer un trabajo desde la metodología, los enfoques, la capacitación y ponernos de acuerdo todos los actores que intervenimos en el presupuesto participativo. Pero también lo otro es cómo todo el presupuesto del gobierno local tiene incorporado este enfoque. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de vialidad, ¿no? Porque trabajé en un gobierno provincial donde los mayores recursos, porque nos interesa, quienes trabajamos el enfoque de género, meternos dónde están los mayores recursos, en qué política, en qué obras están los mayores recursos, ¿no? Eso tiene que beneficiar a las mujeres porque nos va a permitir reducir las desigualdades de género, ¿no? Reducir las brechas de desigualdad. Entonces, a ver, ¿qué implica toda la política de vialidad? Y ahí cómo participan las mujeres o cómo, si queremos que las mujeres participen en el mantenimiento de las vías, quiere decir que hay que capacitar a las mujeres para que hagan ese trabajo. Entonces, esa inversión en vialidad va a contribuir. Asimismo, en los temas productivos, es donde están los mayores recursos de la producción. Y eso implica revisar la política, incluir los indicadores, metas de género, programas específicos, acciones afirmativas y capacitar al personal técnico para que tenga esta mirada de género. Una vez que prueban y ven que cuando participan las mujeres, cuando es en esa obra también reduce desigualdades de género, ya caminan solos, ¿no? Y el acompañamiento de estos mecanismos de géneros institucionales se va reduciendo poco a poco. Y se tiene que incluir en todo el ciclo de la política, ¿no? Presupuesto, planificación, seguimiento y evaluación. Gracias, Lorena, por esa respuesta. Antes de dar paso a Pamela, que tiene levantada la mano, voy a leer una de las preguntas que están en el chat, si les parece, que ya tienen algunos minutitos. Y esta es para Javier. Conozco que forma parte de alguna manera de quienes asumirán el municipio de Guayaquil. ¿Qué de todo lo que se ha hablado será parte de las propuestas de las nuevas autoridades? ¿Cómo están pensando la ciudad? Es lo que plantea Ana Quevedo desde el chat. Bueno, de lo que se ha conversado en varios espacios, con algunas personas que también están involucradas en temas técnicos, que buscan unas soluciones que sean realmente efectivas, que sean duraderas, que sean sostenibles. Hay para mí un énfasis muy grande en reorganizar el tema administrativo, como señalé. Es una propuesta que se está discutiendo, que se está pensando, se está viendo los mecanismos para hacer una articulación de la ciudad que sirva para hacer políticas públicas basadas en evidencia, con planificación, con un detalle, con un censo actualizado de las necesidades que hacen falta satisfacer por territorios. Creo que esa voluntad de trabajar desde la perspectiva de que los más desaventajados tienen que ser preferidos para lograr disminuir brechas de desigualdad. Y también entiendo que hay un interés bastante alto en cambiar la ordenanza, de participación ciudadana, porque realmente es una ordenanza que muy lejos de facilitar la participación, la obstaculiza, la dificulta. Y creo que si se va también a trabajar sobre una nueva dinámica de barrios, la participación de parroquias urbanas y de barrios, porque bueno, básicamente esas parroquias son una amalgama de barrios, se deben tomar en cuenta esos espacios, el barrio siendo una unidad, es una constitución considerada como una unidad de participación, también en la ordenanza actual, por cierto, pero básicamente que esos espacios sean realmente mecanismos para que las comunidades puedan ejercer control sobre la obra pública y proponer obra pública para que se haga y satisfaga las necesidades que no hayan sido satisfechas en todos estos tiempos. Entonces, entiendo que ese es el enfoque, esa es la mirada que se quiere imprimir. Creo que está muy claro
Aquiles Álvarez en que las cosas tal como estaban ocurriendo en la ciudad no podían continuar y que había que hacer ese cambio, ese giro copernicano al que hice referencia. Y bueno, ese reto empieza ahora. Para mí es un reto de rescate en la ciudad. Yo siento que es un periodo algo similar en términos de decadencia, en términos de malestar, como el que existió hace casi 30 años durante el periodo rondocista, que terminó muy mal y que sirvió para que surja un nuevo periodo, un ciclo diferente, que durante un tiempo creo que la gente lo apoyó y lo apoyó incluso con razón, digamos, al menos en los tiempos de León Férez Cordero. Ya después yo tengo muchas diferencias, las he hecho públicas hace mucho rato, con la administración de Nebot. Nunca pensé, nunca consideré que fue un buen administrador de la ciudad. Creo que es un tipo muy ejecutivo, muy inteligente, pero eso es otra cosa. Un buen administrador de la ciudad, con las políticas y con el modelo que implementó, creo que nunca lo fue. Y ya lo de la señora Viteri, mejor no comentar. Eso se explicó solo. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a dar entonces paso ahora a Pamela Segura, que también tiene una consulta. Hola, muy buenas tardes con todos. Qué bueno poder uno nutrirse de todo lo que se escucha, ¿no? Mi pregunta es para la arquitecta Rosevid. Mi pregunta es cómo lograr que como academia y como ciudadanía ser escuchados por parte del municipio frente a esta necesidad de espacios verdes, zonas recreativas necesarias para la comunidad, en especial, como se mencionaba, en la zona del suburbio, donde tal vez volverle a dar la mirada al estero, lo cual tendría un impacto tanto urbano, también social, incluso la intervención de ciertas calles en el suburbio que son totalmente desproporcionadas con toda la retícula urbana. O sea, hay calles que son demasiado amplias que tal vez podrían ser intervenidas con espacios verdes. Esa es mi pregunta para la arquitecta. Afortunadamente o desafortunadamente, el municipio tiene la batuta. Yo trabajé en el municipio, trabajé con Férez Cordero en el segundo periodo. Yo venía trabajando del Banco del Estado. Entraron los señores Bucarán y obviamente no era solución para mí trabajar con ellos. Y como venía yo manejando los proyectos del municipio de Guayaquil y tenía formación urbana, me invitaron a participar en Áreas Verdes. Trabajé de manera participativa. En la primera metimos las de andar. ¿Por qué? Porque muy técnicamente y al apuro no consultamos a la comunidad, pero nos ocurrió una vez. Luego las 780 veces más no nos volvió a ocurrir. Trabajamos con la comunidad en la adecuación grande, mediana, pequeña y no tuvimos disconformidad. Yo tengo una maestría en administración de sistemas de calidad, lo que me hace que me preocupe mucho de la satisfacción del cliente, y el cliente en este caso son las comunidades. Si la municipalidad desea, eso se hará. Si la municipalidad no desea, no se hará. Tuvimos otro caso, hicimos con mucha seriedad toda la planificación participativa en la Trinitaria y bueno, algo se cumplió, lo que convenía, lo que no convenía, no. ¿Por qué? Porque no se toma en serio a la comunidad, porque sencillamente no le dan valor a lo que la comunidad necesita y desea. Miren que lo pongo en dos niveles, necesita y desea. Porque de repente tenemos cubiertas las necesidades, pero los deseos no. Y eso lo descubrimos en una investigación que hicimos en Trinitaria, indagando los deseos de esas familias sobre vivienda, deseos, totalmente cualitativos, y lo que ellos nos dijeron a mí me enseñó mucho. Me enseñó a girarme totalmente a escucharlo. ¿Por qué? Porque son ellos los que reciben el producto. Y eso no lo hacen, no hacen. Por eso digo, si la municipalidad desea de verdad
y va desde su líder. Yo espero que Aquiles tenga toda la sensibilidad para hacer un trabajo de verdad desde abajo, para que puedan escuchar a la gente. La gente es muy hábil. O sea, cuando la gente dice que los guayaquileños son vagos, yo le digo que vagos. Sí, hay gente que se levanta a las 4 de la mañana, las mujeres a cocinar, los varones a prepararse para salir al trabajo y no vuelven sino, digamos, las mujeres después de eso siguen trabajando para hacer sus cosas y llevar a vender y luego vienen y atienden las 22 horas a la semana de más. Es respecto a lo que trabajan los varones, no es mentira. Le ocurren a las que menos plata tienen y a las que más plata tienen también. Entonces, es importante que le den la mirada a la comunidad, saber qué es lo que quiere de verdad, cómo lo quiere, para qué, para satisfacer. Pues se puede hacer. Hoy sacó el Universo una información que viene de la Organización Mundial de la Salud. Cogen la población que se estima, la multiplican por los dichosos 9 metros cuadrados que hemos estudiado siempre, que lo indica la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, resulta que hay que tener unas cifras aparentemente impensables de área verde, pero son necesarias. La ordenanza antigua, actual, obliga a que tengamos 10% del terreno que vamos a lotizar, a proponer urbanización, 10%. ¿Qué significa? Si tengo una hectárea, ya, el 10% de la hectárea 10.000, 10%, 1.000 metros cuadrados para una hectárea, que es suficiente. Porque si a eso además le sumamos todos los parques amanes, todos los malecones, todo, vamos a ir con ese 9 metros cuadrados. Eso lo analizamos ampliamente. Entonces, no es difícil, solamente que tenemos 60% de barrios que surgen de lo ilegal y pues bueno, ahí sí vamos a tener que ponernos creativos y para eso está la academia para ayudar a los municipios a que resuelvan cosas que nosotros venimos estudiando hace muchos años. Y sí, yo sé que hay intereses, siempre hay intereses privados. Hay como congeniar, el valor compartido. Se pueden congeniar voy a llamarle necesidad de ganar dinero, ya, con esta necesidad de hacer que los otros tengan lo que deben ser. O sea, son fórmulas que pueden hacer que ganar para unos y para otros. Pero eso sí, el liderazgo lo tiene la municipalidad. A nivel de la alcaldía, el alcalde o la alcaldesa, en este caso alcalde, y a nivel de cada uno de los jefes y a nivel de los que operan e intervienen. O sea, es una cadena. Esto tiene que estar impregnado. Es un baño que deben darse todos para intervenir en el nivel que corresponde. Por eso digo, es el municipio, ojalá que lo tengamos. Tenemos fe, vamos a ver, espero que nos salga. Claro, ya tengo unos años, entonces, bueno, ya. No sé si contesté, Pamela. Sí, contestaba su pregunta, arquitecta. Muchísimas gracias, Rosa Edith. Antes de dar paso a Adela, voy a leer una consulta que también está planteada y más bien es como un comentario que hace José Rodríguez y que creo que va a quedar un poco allí para pensar para muchos de nosotros. Él plantea, el ser humano se educa desde la diferencia. Eso es discriminación. Con ello se hace desigualdad y tiene lugar la violencia. El enfoque de género justo y necesario. ¿Cómo obtener resultados diferentes si seguimos educando en la diferencia? Discriminación, desigualdad y violencia. Es decir, por el igual no, por el contrario. Entonces lo plantea como una pregunta para pensar cómo lo hacemos o cómo podemos hacerlo, ¿no? Damos paso a Adela, por favor. Sí, gracias María Fernanda. Bueno, primero, felicitaciones también por este espacio que nos invita a pensar las ciudades de distintas miradas, perspectivas.
y con la presencia de Javier, que al parecer está vinculado al municipio. Bueno, creo que una ciudad con problemas serios y que continúa creciendo, los problemas se continúan complejizando, ¿no? Y además todos como articulados, la pobreza, la violencia en los diferentes niveles, como planteaba Lorena, la violencia doméstica y la violencia social, todos vinculados e impactándose mutuamente, ¿no? El tráfico de drogas, la deserción escolar, el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que habría que pensar como en varios niveles, por supuesto. Los problemas complejos no se resuelven con respuestas sencillas y simples. El trabajo articulado, el trabajo intersectorial, que es imprescindible para poder abordar estas problemáticas, ¿no? Desde el liderazgo del municipio, pero con todas las instituciones del sector público y desde la sociedad civil y el sector privado, para pensar y repensar y buscar alternativas y respuestas, ¿no? Y ahí, como ha planteado Rosedit, y creo que es un criterio compartido, de hecho, la academia está convocando a este conversatorio, el rol que las universidades deben tener para ayudar en la comprensión y en la búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean. El otro tema del que se ha hablado, que creo que es importantísimo también, es el de la participación ciudadana. El de la participación organizada, cómo lograr recuperar algo de la participación que existía y que se debilitó en los últimos años completamente, y que es necesario para, desde los barrios, desde los grupos, estos temas que nos convocan, que creo que el tema de la violencia actualmente, hace poco en mi barrio se iba a instalar una bomba de no sé qué, y nos convocaron de Interagua. Yo recordaba mis experiencias de trabajo comunitario y nos convocaron en un parque para conocer si es que permitíamos esa instalación, que por supuesto nos afectaba porque un parque que es pequeñito quedaba reducido. Entonces pensaba lo importante además de conocernos en el barrio a partir de ese problema que nos convocaba a todos, ¿no? Cómo recuperar la participación ciudadana para pensar en la ciudad, para pensar en los problemas que tenemos y en las soluciones que requerimos, que pensamos. Y lo otro que estaba pensando es cómo desde el municipio se genera un sistema de información local, porque, claro, una ciudad tan grande habría que pensar en una distribución, en unos distritos, los problemas no son los mismos en todos los sectores, hay grupos etarios que habría que pensar en sus necesidades, en sus problemas. Los problemas de los niños menores de 5 años no son los mismos que los adolescentes, que los jóvenes, que los adultos mayores. Pensar en un sistema de información local que recupere información de la población, pero también de las instituciones que existen en los distintos sectores para promover esas respuestas y el fortalecimiento de esos servicios que ofrecen y de las experticias que tienen también para buscar y aportar soluciones, ¿no? Pensaba en esos temas como para seguir y continuar en estos diálogos que creo que deberían continuar, ¿no? Eso por ahora, gracias. Muchísimas gracias, Adela. Interesantes los comentarios que plantea, y creo que justamente nos dan como pie a ir cerrando de alguna forma, porque marca algunas de las ideas que se han comentado a lo largo de este conversatorio, ¿no? La importancia que tiene la participación, el rol que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, y también el rol que tenemos como academia. Son como algunos de los desafíos que han sido constantes en esta conversación. Agradecerles de mi parte a ustedes su participación y la de los ponentes, y Cecilia creo que nos tiene alguna información adicional. Sí, muchísimas gracias, Mafer. Muchas gracias, Javier, Lorena y Rosedit, y por supuesto todos los participantes por sus comentarios, preguntas y nuevas ideas que han puesto sobre la mesa. Para poder terminar, les queríamos también aprovechar para invitarlos para junio, el miércoles 14 de junio, que es el siguiente café científico. En ese caso, el tema es la inteligencia artificial en los negocios.
y estará a cargo del Instituto de Investigación en Estudios Económicos y Empresariales, INESER. Y no sé si Carmen quieras tal vez despedirte o... ¿Sí? Agradecerle a todos por su participación, por todos los temas que ustedes han abordado. Definitivamente, pues estamos hablando no solamente del futuro, sino del presente, de todo lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra realidad. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado conectados y como ya dijo Cecilia, pues los esperamos en un próximo encuentro.